Qué bueno es cada semana volvernos a encontrar para estudiar juntos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos temas candentes que lo necesitamos para estos últimos días. Estimados, seguimos con la secuencia del tema del santuario aplicado a nuestros últimos días. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Me acuerdo cuando visitamos la ciudad de Roma y en una de las visitas para sacar fotos y material para escribir un libro, pudimos ver al Papa de ese momento dando una misa y nos escabullimos y entramos y pudimos sacar una foto. Y vimos cómo estaba la gente adorando a un ser humano, pensando que era el propio Dios en la tierra. Cuando le pregunté a alguien, dice, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacerdote de sacerdotes. Y eso me llevó a pensar en este tema. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El único que puede cumplir las funciones sacerdotales en motivo de tu culpa y la mía. Cuando quebrantamos la ley nos condena, debemos morir, pagar con sangre, pero tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Ahora, estimados, Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante Dios, ofreciendo su sacrificio como el medio de redención. Su vida, estimados, y ministerio reflejan la compasión y el amor divino hacia la humanidad, mostrando el camino perfecto a la salvación. No hay otro que pueda salvar. Él es el único. Al asumir el rol de sumo sacerdote, Jesús cumple las profecías y establece el nuevo pacto que transforma la relación con el Padre. Esto es relevante. Su sacrificio no solo paga el precio del pecado, sino que también abre la puerta a una vida eterna en comunión con Él. ¡Qué hermoso!, ¿no es cierto? Vemos nosotros claramente que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. No necesitamos a nadie más sino a Él en este mero momento, en este mismo instante. Tú y yo necesitamos de Cristo. Ahora, el papel de los sacerdotes del Antiguo Testamento era mediar entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios y oraciones. Tremendo. Ellos tenían un papel crucial, servían como puente entre la humanidad y Dios. Ahora, estimados, esto presagia el papel de Jesús como el mero sumo sacerdote supremo, que se sacrifica por la redención de la humanidad. Tú y yo hoy tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que sí, su salvación cuenta, de que es relevante, que la necesitamos, que vivir sin Él es estar perdido en un mundo tenebroso. Ahora, veamos los diferentes aspectos del sacerdote. Su regalia,
El manto sobre la túnica, el sacerdote lucía un manto azul con orlas y campanillas doradas, como lo describe Éxodo capítulo 28. Era algo para mirarlo detalladamente. El sacerdote se vestía primero con una túnica a cuadros de lino fino. Todo tenía su significado particular. Todo apuntaba a la sencillez del sumo sacerdote. Todo apuntaba al porvenir, a la venida del Meshiatón. Además tenía el efod. El efod, sobre el manto, el sacerdote se colocaba un efod de hilos de oro, escarlata, púrpura y carmesí, y de lino fino retorcido, o sea, era en una secuencia. Aquí vemos el esquema de lo que hemos estado estudiando, el proceso de la salvación, los símbolos del verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo y el producto final, al final del tabernáculo. Aquí vemos el altar de sacrificio simbolizando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y aquí comienza el camino de la salvación, la justificación por la fe. Luego pasamos a la siguiente etapa, el agua que quita el pecado del mundo y purifica. Yo soy el agua de vida eterna, Cristo Jesús dijo. Aquí comienza el camino de la santificación. De ahí se pasaba al siguiente lugar, que era el lugar santo. Se encuentra la lámpara de 7 brazos que simbolizaba yo soy la luz del mundo. La mesa de los panes, yo soy el pan de vida, y el altar de incienso, las oraciones intercesoras de aquellos pecadores que elevaban al único que podía perdonarles, simbolizando el día cuando el Mesías iba a venir, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ese sumo sacerdote, el único que existía, él entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de Yom Kippur, el día del juicio, donde él iba delante del juez, delante de la Shequina, delante de Jehová, y se presentaba en favor del pueblo. Allí ocurría el día del juicio. Qué maravillosa representación del proceso de la salvación de cada ser humano en la tierra. Ahora, ¿por qué se utilizaba el oro? Porque el oro es símbolo de santidad, de perfección. Es un metal que brilla y puede reflejar la luz y la gloria de Dios. Así lo hacía dentro del tabernáculo. Los hilos del traje, por ejemplo, del sumo sacerdote, era bañado en oro finísimo. Y luego se lo bordaba sobre la tela ya confeccionada, según la costumbre que había en aquel tiempo. La obra primorosa, como nos habla y nos dice la Biblia, se refiere a la habilidosa y artística obra de los artesanos. Pero lo interesante es que también se usaban colores específicos. El azul, púrpura, carmesí, símbolos de la pasión, símbolo de la realeza de Dios. Eran símbolos del rey que dio su vida en la cruz del Calvario, o que iba a darlo. Además, el lino fino, el oro y las gemas del efod le daban una variedad y una hermosura que hacían de él la más gloriosa de todas las vestiduras sacerdotales. Cuando la gente miraba eso, se daban cuenta que estaban hablando con el representante de Dios en la tierra en ese tiempo. El efod era considerado como la parte más sagrada de las vestimentas sacerdotales y se transformó en emblema del sacerdocio. Además, existía el pectoral
con dos piedras sagradas, las piedras del juicio, Urim y Tumim, luces y perfecciones. Nótese que en el hebreo la palabra Urim comienza con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, mientras que Tumim con la letra Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo. Ahora, el pectoral y el Urim y Tumim, entre la Aleph y la Tau, o si lo preferimos, entre el alfa y el omega, está contenido todo el lenguaje humano, que es el vehículo para comunicar las ideas divinas a la humanidad. Ahora, en pantalla podemos ver lo que en ese pectoral encontrábamos, las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Veamos, la sárdica era la piedra de Rubén, topacio la piedra de Simeón, carbuncio la piedra de Leví, esmeralda la piedra de Judá, zafiro la piedra de Isaacar, diamante la piedra de Zebulún, rubí la piedra de Neftalí, ágata la piedra de la tribu de Gad, amatista la piedra de Asher. Encontramos que Manasés tenía el berilo y el onix era Efraín y el jaspe Benjamín. Algunas de estas piedras eran semipreciosas y otras preciosas. ¿Por qué Dios eligió estas piedras? Porque cada una tiene una característica intrínseca. No tenemos tiempo hoy de explicar la característica de cada una de las piedras, pero todas son hermosas y todas simbolizaban exactamente la característica de cada tribu. Sobre las sombreras del efod iban 2 piedras de ónice. Allí estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. Todo era un perfecto simbolismo y una simetría como ninguna otra. La mitra, el sumo sacerdote llevaba una mitra o turbante de lino fino sobre la cabeza como una corona. Eso lo encontramos, toda esta descripción en Éxodo capítulo 28. La plancha sagrada de oro era lo más característico y sobresaliente de la mitra. Allí, en ese lugar, que era colocado sobre la frente, atrayendo de esta manera la atención de todos, quizá aún más que el pectoral. Es interesante que su posición hacía que fuese el punto culminante de todo el atavío sacerdotal. Esta posición resaltaba más y tenía más significativo por la inscripción que llevaba, que decía: santidad a Jehová, el que se merece toda la alabanza. Las palabras santidad a Jehová daban al pueblo el más elevado concepto de la religión y señalaban su objetivo supremo. Era un constante recordatorio de que sin este elemento esencial, todas las formas del culto serían para Dios como una burla. Ahora, les invito a que lean conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es exacta.
Estos versículos explican que la palabra de Dios discierne la naturaleza de los pensamientos y motivos de un hombre, y que nada concerniente a nosotros está oculto de Dios. Y más particularmente porque tenemos un sumo sacerdote compasivo y que simpatiza con nosotros, que sufrió los mismos problemas que tenemos que enfrentar en forma diaria. Él sabe lo que estás pasando. Ahora, Cristo como nuestro gran sumo sacerdote es el tema de Hebreos. Después de presentarse a Cristo en esa función, los capítulos 3 y 4 de Hebreos desarrollan el concepto de nuestra necesidad de su ministerio en los atrios celestiales. Oh, esto es relevante. Y de la experiencia del reposo del alma que se alcanza cuando nos apropiamos de ese ministerio. Hermano que me escuchas, el apóstol presenta la salvación por la fe, que tiene su centro en la persona de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sabes? Cristo es digno de toda nuestra fe y nuestra confianza, y no debemos permitir que nada se interponga entre nosotros y Él. Cristo simpatiza completamente con el cristiano sincero, que tiene que enfrentarse a menudo con problemas, con las dificultades de la vida, constantemente, porque Él sufrió en su propia naturaleza humana, pero sin pecar, y las debilidades que son inherentes al género humano. Uno de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara tanto a la humanidad que pudiera experimentar las mismas debilidades y problemas de los cuales tú y yo participamos en forma cotidiana. Cuando Cristo lo hizo, quedó capacitado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre. Amigo, en una forma misteriosa que no podemos comprender, nuestro Señor soportó todo el peso de cada tentación imaginable que el príncipe de este mundo, Juan 12:31, pudo poner sobre él, pero sin que en el menor grado, ni aun con un pensamiento, cediera ante cualquiera de ellas, como lo explica Juan 14:30. Oh, hermanos, Satanás no encontró en Jesús nada que obedeciera a sus astutas tentaciones. Por eso Él es nuestro ayo. Tenemos que buscarlo a Él. La única manera de vencer el pecado y al tentador es fijando nuestros ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, dice el himno. En todos los respectos, excepto en el pecado, se hizo uno con nosotros. Fija tus ojos en Cristo. Hermanos, la naturaleza humana fue conducida por primera vez a la victoria sobre su tendencia natural al pecado. Y a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado, nosotros, tú y yo, también podemos triunfar sobre él. En él podemos ser más que vencedores, pues Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Sobre su paga o consecuencia, la muerte. Hermanos, el reposo de la gracia de Dios queda para el pueblo de Dios. Dice en el mismo capítulo en Hebreos: acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia. En el versículo 9 así lo afirma. Mira, hermano, nosotros nos acercamos con confianza, no porque Dios tenga una deuda con nosotros, sino porque Él ofrece gratuitamente su gracia a todos los que la buscan. Gratuitamente. No lo dudes. El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso al trono de la gracia, de un Padre amante. En vez de hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento del sistema legal del judaísmo o de cualquier otro sistema de justificación por las obras, entendamos que adelante del trono del juicio todos hallarán una estricta justicia no atemperada por la misericordia. Ay, hermanos, la única esperanza del pecador es la misericordia de Dios que se ofrece mientras dure el tiempo de gracia. ¡Ah! Hay poder en la sangre de Cristo. La intercesión de Jesús es vital. Él aboga por nosotros ante el Padre, teniendo un puente sobre la brecha creada por el pecado. Ahora, en el cielo, Él representa la humanidad, asegurándose de que nuestras oraciones y necesidades sean llevadas ante el Padre. ¿Has probado últimamente de comunicarte con el Padre Celestial? ¿Por qué digo el Padre? Porque Cristo nos dio la oración ejemplar en el Sermón del Monte. ¿Y cómo comenzó su oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Te tienes que dirigir siempre al Padre Celestial. Y luego todo lo que has hablado, pedirlo en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. En el cielo, Él representa a la humanidad, asegurándose de que nuestras oraciones y necesidades sean llevadas ante el Padre. Hermanos, la resurrección de Jesús es la piedra angular de su misión sacerdotal, afirmando su poder sobre la muerte y su papel como nuestro sumo sacerdote eterno. Ahora, ¿cómo influye en nuestra vida diaria el conocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote? Estimados, cuando yo fui a una famosa isla de China llamada Sanya, llegamos al monumento a Buda más grande del globo terráqueo. Y ustedes tenían que ver la devoción de esa gente, las lágrimas que caían. Ellos estaban delante de una estatua que tiene orejas mas no oye, ojos tienen mas no ven, boca tienen mas no hablan. Pero ellos lloraban, estaban con un corazón contrito, y en cambio tú tienes al verdadero Dios que quita el pecado del hombre. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo te diriges a Él? ¿Sientes el peso de tu culpa delante de aquel que murió en la cruz del Calvario? Comprender el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote nos anima a reflexionar sobre su amor, sacrificio, intercesión en nuestras vidas. Cuando estaba viendo a todos estos adorando a esa estatua, vi el respeto, vi la honra que daban, vi los regalos que traían. Y yo decía, nosotros que tenemos la verdad de Cristo, cuán flojos somos en nuestros procederes al irnos a encontrarnos con nuestro Salvador. Lo tratamos como alguien cualquiera. ¿Comprendes el papel de Jesús en tu vida? Él nos desafía a vivir de una manera que encarne sus enseñanzas, moldeando nuestras acciones,
pensamientos y relaciones. Ahora, me gustaría que pasemos a la pantalla y vayamos al libro Cristo en su santuario, página 74, y lee tú conmigo. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él cuando entró una vez, de acuerdo al libro de Hebreos, delante del Padre por ti y por nosotros, y ahora está intercediendo por ti, por mí, por todo aquel que lo acepta en espíritu y en verdad. Cristo es la solución a tu problema, al mío, a tu hogar. ¿Deseas entregarte a Cristo y aceptarlo como Salvador personal? Entonces, oremos juntos. Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos en tus manos. Sabemos que hay perdón de parte tuya, y eso lo vemos en el sacrificio cruento de tu Hijo. Queremos acercarnos más a Él, permitir que Cristo reine en nuestra vida. Ayúdanos, danos el querer y el hacer. Padre, que venga tu reino. Ya estamos con ansias de irnos a la patria celestial. Bendice al perniquebrado y al desesperado. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la voz de la esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón.